En esta clase vamos a ver la primera de las propiedades de los instrumentos de medida. En conjunto se les conoce como propiedades clinimétricas, derivado de la psicometría, que fue la que primero empezó a estudiar estas propiedades en cuanto a las escalas e instrumentos de evaluación que se utilizan en psicología. Lo primero que tenemos que pedir a una herramienta de medida es que nos podamos fiar de ella. Esta propiedad se conoce como fiabilidad. La fiabilidad nos informa del grado en el que las medidas son precisas, son consistentes, estables y objetivas. Las medidas de fiabilidad se obtienen siempre con coeficientes de correlación, y un coeficiente de correlación lo que me indica es el grado en el que las puntuaciones de cualquier tipo de instrumento de medida se distribuyen en un grupo de personas. Desde un punto de vista matemático, la fiabilidad nos dice hasta qué punto las diferencias entre las puntuaciones de un grupo de personas se deben a lo que yo quiero medir. Un instrumento que tenga fiabilidad perfecta tendrá un valor de 1. Sería una báscula perfecta sin ningún tipo de error. Solo para medidas físicas es posible acercarnos al 1. La mayoría de las escalas, instrumentos que evaluamos en sanidad tienen coeficientes de correlación menores a 1. Una medida con una fiabilidad perfecta de 1 no tiene ningún grado de error. Por lo tanto, las diferencias entre las puntuaciones de las personas que componen una muestra, la muestra en la cual se ha calculado la fiabilidad, se deben solo y exclusivamente a aquello que yo quiero medir. No hay errores de medida. Si a un coeficiente de fiabilidad alto, por ejemplo 0,90, le restamos 1, tenemos un 0,10. El 10% de las diferencias entre las puntuaciones de lo que estamos midiendo se deben a otras cosas que no son lo que pretende medir esa escala. ¿Y qué pueden ser esas otras cosas? Hay diferentes tipos de errores, pero no son infinitos. Cada coeficiente de fiabilidad me informa de 1 o 2 fuentes de varianza de error, dos tipos de errores diferentes. Saber el coeficiente de fiabilidad exactamente de qué me informa es importante a la hora de elegir una escala y de poder valorar sus propiedades y decidir si nos van a ser útil o no para la aplicación a la que va destinada. No existe, por lo tanto, un único coeficiente de fiabilidad y no todas las escalas o instrumentos de evaluación tendrán que tener puntuaciones altas en todos los coeficientes. Una de las fuentes de varianza de error comunes es el momento de la evaluación. El tipo de coeficiente de fiabilidad que me informa de hasta qué punto las medidas están libres de la influencia del momento temporal en el que se pasó es la fiabilidad test-retest. Se calcula sencillamente pasando la misma escala, el mismo instrumento de medida, al mismo grupo de personas en dos momentos temporales distintos, con un intervalo que sea lo suficientemente amplio como para que no haya recuerdo de lo que se contestó en la primera vez, pero no tan amplio como para que aquella característica que se ha evaluado cambie. Cuando estamos midiendo fenómenos que cambian con el tiempo, no nos interesa saber la fiabilidad de retest, puesto que por la propia naturaleza aquello que estamos midiendo va a variar. La selección del contenido es otra fuente de varianza de error. Todas las escalas, test, instrumentos de medida, preguntas de entrevista consisten en una selección de tareas o de preguntas o de instrucciones. En la medida en la que sean representativos del campo que queremos medir, ese test, esa escala, estará libre del error debido a la selección de contenido. Es una manera de decirnos que podemos tener formas paralelas de evaluar lo que se ha hecho.
La homogeneidad nos habla de la consistencia, hasta qué punto cada una de las preguntas o los elementos de la prueba, de la escala, están relacionadas con la puntuación global que vamos a dar. Esta es una propiedad muy importante porque si lo que estamos midiendo, el fenómeno que estamos midiendo es homogéneo, una escala que nos dé una puntuación única también deberá serlo. Y por lo tanto todos los elementos que contribuyen a la puntuación total están relacionados con la misma característica. Este es un aspecto que está muy relacionado con la validez. Por último, en aquellos instrumentos como las entrevistas o escalas de observación en los que puede haber un grado de subjetividad, depende del clínico que asigne la puntuación, que realice las observaciones, será importante que los autores de la prueba o los investigadores nos digan hasta qué punto está libre de la subjetividad. Dos personas suficientemente entrenadas en el uso de esa escala deberían obtener las puntuaciones más similares posibles. Conocer la fiabilidad desde el punto de vista de los clínicos que han de elegir, aplicar e interpretar una prueba es importante. Y hay una serie de interrogantes que nos podemos hacer y que esta exposición pues intenta ilustrar. En primer lugar, ¿qué tipo de coeficiente de fiabilidad debo pedir a los autores o a los investigadores de la prueba? Pues esto va a depender de para qué queremos utilizar la prueba. Como hemos dicho, si estamos evaluando una característica que varía en el tiempo, como el estado de ánimo, por ejemplo, no es necesario y no es adecuado que una escala que pretenda medir el estado de ánimo tenga fiabilidad TRTs, puesto que si lo tuviera está midiendo algo estable y por lo tanto no es lo que a nosotros nos interesa. Sin embargo, si quiero utilizar una escala para ver los efectos de un tratamiento, es importante que tenga estabilidad TRTs, porque si no es así, no podremos atribuir a la intervención los cambios que se han visto en las puntuaciones, además de tener otro tipo de controles experimentales que tienen que ver con el diseño de la investigación. Es importante que una escala abreviada o que una prueba de cribaje tengan una buena consistencia interna, tengan unas buenas medidas de fiabilidad de consistencia interna. ¿Por qué? Porque a medida que se acorta una escala o un test, se pierde la consistencia. Vamos a ver un ejemplo muy ilustrativo. Supongamos que a unos estudiantes que han preparado un examen parcial de una materia, de un grado universitario, les administramos 10 posibles exámenes sobre el mismo contenido. Cada uno de esos 10 exámenes tiene 50 preguntas. Este es el supuesto A. Y ahora el supuesto B. También les vamos a pasar 10 exámenes, pero estos exámenes tienen 5 preguntas, cada uno de ellos. ¿En cuál de los dos supuestos, en el supuesto A o en el supuesto B, habrá menos diferencias entre las calificaciones que han obtenido los estudiantes? La situación es tal que no ha pasado tiempo, lo hacemos el mismo día, lo que cada estudiante sabe sobre la materia es lo mismo. ¿Qué tipo de exámenes se acerca más a lo que los estudiantes saben? ¿El de 50 preguntas o el de 5 preguntas? En un examen de 5 preguntas hay más margen para el error debido a la selección concreta de preguntas. Mientras que en el examen de 50, lo que sabe el estudiante se va a reflejar de forma más consistente en cada uno de los modelos de examen. La influencia de la selección de las preguntas es menor. Esto es de una forma intuitiva, pero hay una forma matemática que relaciona la longitud de la escala con la consistencia interna. Desde el punto de vista del clínico usuario, cuando estemos viendo una versión abreviada de otra prueba, y en la práctica asistencial hay una presión de tiempo y por lo tanto son muy atractivas las versiones abreviadas, o cuando estemos
eligiendo o interpretando una prueba de cribaje debemos saber cuál es la consistencia interna. Cuantos menos elementos hay, cuantas menos preguntas, mayor riesgo tenemos de que la selección de esas preguntas concretas influya sobre las puntuaciones y esté enmascarando lo que de verdad queremos medir. En pruebas que requieren la observación, como las entrevistas, es muy importante saber si ese instrumento se ha estudiado desde el punto de vista de la objetividad. Por lo tanto, sabemos cuáles son los coeficientes de fiabilidad interjueces. ¿Qué niveles de coeficientes de correlación son aceptables para el uso que le vamos a dar? Bueno, pues de forma más o menos orientativa, las decisiones clínicas de asignación a tratamiento requieren coeficientes de consistencia y de estabilidad altos, a partir de 0,90. Para las pruebas de cribaje podemos funcionar entre niveles de 0,75 y 0,80. No son aceptables pruebas, escalas o instrumentos de evaluación para usos clínicos con coeficientes de fiabilidad del tipo que sea inferiores a 0,65, porque el margen que tenemos de error, es decir, el grado en el que otras variables, otros fenómenos que no son aquello que nosotros queremos evaluar, están influyendo en las puntuaciones, es demasiado alto. La fiabilidad es una propiedad de las puntuaciones de las escalas e instrumentos de medida. Tiene que ver con la precisión, la consistencia, la estabilidad. Nos dice cómo de bueno es ese instrumento de medida. Sin embargo, hemos visto en los tipos de fiabilidad que el uso que se le vaya a dar y la interpretación que vayamos a hacer de las puntuaciones es muy importante, y este aspecto nos enlaza con el de la validez, que es el objeto de la siguiente clase.